Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que me puedan ver. Hoy voy a hablar de un tema que está de actualidad en México, que tiene que ver con la educación. Mi trabajo el día de hoy se llama Perdón maestra, no entendí. El conflicto lingüístico en las aulas mexicanas. Bueno, antes que nada, quiero aclararles dos cosas. Una, no soy maestra de jardín de niños ni de educación básica. Soy maestra universitaria. Dos, este trabajo, de hecho, lo he venido desarrollando durante pues más de 20 años, más de 20, casi 30 años que estoy haciendo investigación en aula para estudiar los procesos educativos en relación al lenguaje y la importancia que el lenguaje tiene en los procesos educativos. Entonces, digamos que lo que voy a presentar aquí es una síntesis de este conjunto de investigaciones que he venido haciendo, de trabajos directos y documentados en aula mexicana y que quizás sea válido para cualquier otro país. Yo ahora estoy en España y creo que no me equivoco al decir que los problemas son semejantes. Eh, Quiero leerles una frase para empezar de el pedagogo brasileño Paulo Freire. Paulo Freire actualmente también en México está en boca de muchos, no de todos, porque hay quienes no saben ni quién es. Él es un pedagogo, fue un pedagogo brasileño de la escuela de la pedagogía del oprimido. ¿Sí? Él fundó esa escuela, esa visión, más que una escuela, es una visión de para qué tipo de educación le tenemos que dar a aquellos estudiantes que realmente no forman parte de las élites, ¿no? Y entonces también tiene que ver con el concepto de estudiar. Y esto, el concepto de estudiar, a su vez, tiene que ver con el modelo de sujeto social que queremos hacer. ¿Qué tipo de ser humano y sujeto social? No nada más humano, sino sujeto social. ¿Qué tipo de gente queremos tener en nosotros, en nuestro entorno? Obviamente estos modelos no siempre los determina la población en lo individual, sino forma parte de las tareas a veces de los gobiernos, pero no solo de los gobiernos. Bueno, aquí dice Paulo Freire, estudiar seriamente un texto, pongan atención en lo que digo, estudiar seriamente un texto es estudiar el estudio de quien estudiando lo escribió. Lo dejo así, váyanlo pensando, al final vamos a hablar de la misma frase y seguimos el tema. Aquí yo hice mis acordeones para poder explicar. Un maestro, cabe aclarar, un maestro jamás se aprende los libros de memoria. Jamás tiene por qué saberse todo de memoria. Lo importante es que lo razone, es estudiar el estudio. Acuérdense, voy a ir manejando esa frase durante todo el camino. Estudiar el estudio. Y para estudiarlo necesitamos tener una educación que nos permita esta visión de estudiar el estudio, no de memorizar el estudio, no de aprendernos de memoria algo para luego nada más repetirlo. No, es estudiar el estudio. Entonces yo les decía, yo no soy maestra de jardín de niños, no soy maestra de secundaria ni de primaria, fui muchos años profesora de la universidad a nivel prepa y después a nivel licenciatura y también me dediqué a la investigación. Hoy soy jubilada, sí, pero sigo en estos temas. Mi visión no va a partir de la visión de una lingüística tradicional en donde la ortografía, la letra y esos dos temas principalmente, la letra y la ortografía, son los puntos principales para mucha gente. No, es que los libros de texto tienen faltas de ortografía, es que aquí le faltó una coma o aquí le faltó un acento. Bueno, todavía la coma sería importante, pero
si lleva acento, si no lleva acento, si va con Z, si va con S. Pues miren, eso es como los anillos que traigo puestos. Son pequeños adornos que los hemos engrandecido cuando hay temas más importantes. Entonces, yo voy a partir desde una visión de la llamada lingüística cognitiva o cognoscitiva, que quiere decir una lingüística que estudia el lenguaje y el conocimiento, o cómo a través del lenguaje se va conociendo. Esto es lo que también en psicología, en neurología, en pedagogía, etcétera, también se le llama modelo constructivista, porque constructivista tiene que ver con ¿la construcción de qué? La construcción del conocimiento, ¿sí? Otra cosa importante es que aquí tenemos que entender que todas las disciplinas, todas tienen una parte teórica y otra parte aplicada. Para poder hacer una computadora se tuvo que desarrollar muchas cosas, sobre todo de electrónica, se tuvo que desarrollar las matemáticas, en fin, un montón de cosas que yo misma no conozco, de ingeniería, se tuvo que desarrollar, pero también se tuvo que desarrollar la lingüística. Aunque usted no lo crea, la lingüística forma parte muy importante de la creación de las computadoras. ¿Por qué? Porque simplemente se trabajan lenguajes y la lingüística estudia los lenguajes. Entonces, la lingüística siempre está unida a muchas cosas. Y entonces lo que les decía, la lingüística, las ciencias cualquiera crea por lo menos dos campos. El campo de la lingüística teórica, voy a partir de la lingüística, el campo de la lingüística teórica y el campo de la lingüística aplicada. Pero en lingüística, y quizás en otras áreas también, entre la lingüística teórica y la lingüística aplicada, hay una lingüística que se llama lingüística descriptiva. Esta lingüística descriptiva es precisamente la que normalmente se estudia en las escuelas. Es la que nos enseña la gramática, lo que entendemos por gramática, es la que nos dice cuál es el sustantivo, cuál es el adjetivo, qué tipo de enunciados son, etcétera. Todo eso son como si nosotros, por ejemplo, abriéramos un cuerpo humano y ahí encontramos todos los órganos, cómo están puestos, en qué orden van, bla, 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 que se llama anatomía. Bueno, aquí se llama lingüística descriptiva. Actualmente en la lingüística contemporánea se plantea que no necesariamente el sujeto tiene que saber en los primeros años, y quizás tampoco en los últimos, no tiene por qué saber necesariamente toda la estructura del lenguaje, esta lingüística descriptiva, para poder redactar y para poder hablar. Claro que si lo sabe mejor, pero no es necesario. El gran problema es que la educación tradicional se ha quedado en ese nivel, en el nivel simplemente de describir la lengua y no enseñarles a usar la lengua. La lingüística teórica es un campo de la lingüística que estudia los procesos más psicológicos, ¿sí? Cómo surge el lenguaje, cómo se desarrolla, cómo se genera, cómo entra el pensamiento en su relación, cómo entra con la sociedad, en fin, ¿no? Pero a niveles teóricos. Luego viene esta parte descriptiva y luego la aplicación. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, lo ideal es que la educación básica se centre en la aplicación. Cómo hablar, cómo escribir, cómo comunicarse con los demás de manera efectiva. Entonces, este es el campo que vamos a manejar junto con otro campo que se llama la biología del conocimiento. No me voy a meter en la cuestión teórica, porque ese no es el fin de este video, sino cómo estos campos, que son los que van a darle cabida a mucho del trabajo que ahora se enfrenta los libros de texto de la nueva escuela mexicana, ¿sí?
Entonces, yo parto de una hipótesis. Esta hipótesis la he venido trabajando, como les digo, desde hace más de 30 años. Desde hace más de yo estudié ciencias del lenguaje, sí, hice mi maestría en ciencias del lenguaje y después, además, me dediqué a la investigación en campo y teórico sobre el lenguaje y la educación. Trabajé con niños, trabajé con adolescentes y trabajé con adultos jóvenes, como son ya universitarios, y los jóvenes que pasan ya en prepa, que dejan de ser muchos, durante la prepa a veces dejan de ser adolescentes para ser adultos. Bueno, toda esa gama, ¿sí? Desde el kinder incluso trabajé desde el kinder, primaria muy poco, secundaria, prepa y carrera, ¿sí? Entonces, digamos, tengo todo, más o menos todos los campos. Entonces, sobre todo esto, de esta experiencia, yo lo que logré ver es que parte del problema educativo tiene como base un conflicto lingüístico. Y quizás sea por lo que les expliqué hace rato. Las escuelas se centran en estudiar de memoria, las estructuras gramaticales, lo que es el verbo, lo que es el sujeto, lo que es todo eso, de manera memorística. Y no permiten que eso se plasme en un texto de manera natural, sino me haces 10 oraciones donde venga el verbo tener. Me haces 10 oraciones donde aparezca el sujeto o el verbo en pluscuamperfecto, ¿sí? Entonces, ajá, pero eso no es la manera en que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos de maneras con frases aisladas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco y espero poder apoyar, ayudar en este problema de las tácticas que yo he usado, porque yo para hacer mis trabajos lo que hice fue crearme un jardín de niños, crearme un bachillerato, trabajar de manera experimental con otros campos, precisamente para poder ver qué estaba pasando por dentro. Porque si yo nada más me quedo con las especulaciones o con lo que dicen los libros, que no siempre se hicieron dentro de un salón de clase, pues de ahí que no podamos entender para qué sirve la escritura, ¿sí? O sea, si un maestro cree que aprendiendo de memoria todos los tiempos verbales, todos los modos verbales, todo eso, el sujeto ya va a poder escribir, es como decirles, pues dale un diccionario que se lo memorice y ya con eso sabe hablar y escribir. ¿Sí? Y no es cierto, no es cierto. El que yo me memorice un libro no significa que yo pueda escribir. Simplemente me lo memoricé, pero no supe las tácticas, no reflexioné, no hice muchas cosas que tenía que haber hecho. ¿Sí? Bueno, vamos a seguirle. Y otra parte importante que quiero abarcar aquí es que debemos aclarar que el libro de texto, incluso los libros de texto gratuitos, es el último eslabón de un proceso de planeación educativa. Es el último eslabón, antes de llegar al salón de clases, ¿sí? Entonces, cuando ahora mismo se está discutiendo que si el libro de texto está bueno o no está bueno, que si tiene problemas, que si no tiene problemas, al margen de que si dicen que tiene el virus comunista, que eso es una estupidez. Pero partamos, olvídense de esa frase de que si es comunista o no es comunista. Olvídense de todos los prejuicios que mucha gente le está metiendo sin haberlos leído. El libro de texto es simplemente la herramienta para trabajar. Una de muchas más herramientas. Por lo tanto, no podemos centrar una discusión en una herramienta. Tendríamos que centrar la discusión en la planeación, en planes, programas y políticas educativas. Entonces, el libro de texto es simplemente la última parte. Hagan de cuenta como si pusieran un plato, un tenedor, una cuchara, ¿sí? El vaso, etcétera,
son los instrumentos donde van a comer, pero no es la comida, ¿sí? Bueno, entonces ahora espero que ser clara. Sí, entonces vamos a partir. ¿Cómo surge o dónde empieza el problema educativo? Pues el problema educativo es un problema nacional. Es decir, todo depende de que en cada país van decidiendo su política nacional. ¿Qué es la política nacional? Pues todos los sistemas de organización que se tengan, desde el económico, el financiero, el agrícola, el de aguas, el de transportes, etcétera, todas esas secretarías que se tienen en un país como parte de un gobierno. Y está la Secretaría de Educación. O sea, la Secretaría de Educación es la que, según la Constitución mexicana, es la que tiene que definir las políticas educativas. Pero esta Secretaría de Educación depende del gobierno federal. Entonces, el gobierno federal y la Secretaría de Educación plantean qué tipo de sujetos o qué tipo de sociedad queremos formar, ¿sí? Esto obviamente va a depender del tipo de ideología que se tenga en el momento, que se quiera promover. Y eso no es de un lado y de nada más, eso es de todos lados, de todos lados. O sea, si ustedes van a Rusia y tienen un sistema, una política educativa y nacional, si ustedes van a Estados Unidos, lo mismo. Si ustedes vienen a España, igual. ¿Qué tipo de sujetos queremos tener en nuestra sociedad? Esto no es que hoy se amaneció alguien y dijo, vamos a hacer esto. No, esto es lo normal y siempre ha existido desde los griegos, ¿sí? O desde antes. Igualmente en el mundo prehispánico también había políticas educativas. La política no es más que la serie de relaciones, objetivos, propósitos, etcétera, ¿no? Dice, en una explicación breve, en una política educativa es la exposición de motivos, objetivos, perfiles, metas, orientación y perspectivas que se quieren alcanzar a través de la formación escolar. Evidentemente, estos objetivos se basan en las visiones de mundo, evidentemente, de parte de quienes las plantean. No existe una sola política educativa. El Estado, a través del gobierno partido, en turno, diseña su política educativa mientras ésta gobierna. Esta se verá reflejada en los planes de estudio y los resultados de sus egresados, con lo cual política y educación están siempre íntimamente ligados. Cuando alguien dice, no, es que nos están metiendo la política, que no sé qué, pues sí, todos les meten la política. Porque la política son precisamente qué tipo de país queremos. Esa es la política. Si una empresa tiene su política, ¿sí? La empresa, la Coca-Cola, tiene su política. Es más, actualmente cuando hacen un proyecto dicen misión, visión, no sé qué tanto, ¿no? Ponen ahí. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Esa es la política. Esa es la política de una empresa. ¿Qué queremos lograr cuando hacemos tal cosa? Esa es la política. La política está en la iglesia también. ¿Qué tipo de cristianos queremos? Pues esa es la política. Entonces, no nos asustemos cuando existe la palabra política, porque la política son precisamente esos objetivos que alguien quiere alcanzar, ¿sí? Entonces, vamos a adelantar que esta política educativa está sustentada también en una filosofía educativa. ¿Qué es la filosofía educativa? Tiene que ver también con la visión que tengamos de qué es el ser humano, cómo lo concebimos, cómo lo conceptualizamos. Esa es la filosofía educativa que se va a implantar también en un sistema educativo. Y no solamente
en la educación, el sistema educativo formal. De eso voy a hablar en la siguiente cápsula. Bueno, seguimos. Esta es la primera parte. Muchas gracias.